Saludos, mis buenos amigos, familia que sigue día a día Cápsula Financiera con Vidal Villalobos. Estamos en la entrega de este día para que ustedes puedan tomar nota de qué han pasado en los mercados, los indicadores, las decisiones, cómo tenemos que tomar decisiones del día de mañana con las decisiones que se tomaron el día de hoy como trasfondo. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Hola, Jonathan, y saludos cordiales a todas las personas que, como siempre, nos hacen el enorme favor de regalarnos un tiempito valiosísimo de sus días, de sus vidas, para informarse con nosotros. Don Vidal, mucho movimiento el día de hoy y decisiones que se están tomando, incluso movimientos fuertes en Venezuela. Un terremoto de 7.5 fue parte de todo el cóctel de eventualidades que pasaron el día de hoy. ¿Cómo estuvo el mercado financiero? Bueno, desde el mercado financiero nosotros les podemos contar que tuvimos mercado positivo en el indicador tradicional, que es el Dow Jones, con un avance de 182 puntos, pero las tecnológicas volvieron otra vez a sufrir. El Nasdaq se cayó 110 enteros, el S&P apenas 7 puntos, lo que significa un 0,10, y el Russell apenas subiendo un 0,37. En estos momentos ya se están empezando a dar las primeras proyecciones en materia de la apertura para el día de mañana, y las tres bolsas principales están ligeramente al alza. Sobre todo se está tratando de recuperar el Nasdaq, que recordemos es el de futuros. En las sesiones anteriores ha estado muy afectado por la rotación y la salida de inversionistas de las tecnológicas hacia otras, como por ejemplo acciones comerciales y financieras. Pero es que resulta que al cierre de la sesión del día de hoy, una de las grandes empresas de chips, que se llama Micron Technology, dio muy buenos resultados. De hecho, el precio de la acción se disparó un 15% después del cierre, cuando este fabricante presentó resultados del tercer trimestre que superaron lo que los analistas estaban esperando, pero también proyectó ingresos adicionales por 50,000 millones de dólares para el trimestre actual. Jonathan, para que nos pongamos un poco en perspectiva, 50,000 millones de dólares es la mitad del PIB de Costa Rica para este año, frente Es a los demasiada 11 plata. mil, sí, frente a los 11,300 del año anterior, y la previsión era de que iban a salir en 43,580. Esto permitió que empresas que se parecen, digamos como hermanillas, en el caso, por ejemplo, de Qualcomm, que también fabrica semiconductores, subiera un 14%. Ellos también mejoraron la previsión de ingresos de aquí al año 2029 hasta los 40,000 millones de dólares. Es una cifra superior a la que anteriormente se había pactado de 22,000 millones, pero otras empresas de semiconductores también se vieron montadas en la ola, y por eso es que estamos viendo que el Nasdaq de mañana está previéndose para un incremento. Una de las cosas también interesantes que pasaron durante la jornada es que el petróleo siguió bajando, con las noticias de que se sigue avanzando en el estrecho de Hormuz, y ahora sí parece ser que está confirmado que ya los buques están pasando. Es que ayer decíamos que Trump había mencionado que el lunes habían pasado 19 millones de barriles de petróleo, y casi era recuperar todo lo que se ha perdido en el estrecho de Hormuz por día. Y ahora muchas empresas están confirmando efectivamente que están logrando pasar por el estrecho de Hormuz, y el petróleo bajó de 70, está en 69.14. Una muy buena noticia para todos los países que consumimos energía y combustible. No se esperaba que el precio del petróleo bajara para abajo de $80 por la cantidad de justificaciones técnicas que hemos mencionado en programas anteriores. Pero bueno, la sorpresa es que estamos en 69.14, a simple 4 o 5 dólares de donde arrancamos el 28 de febrero cuando iniciaron los procesos militares. Y el bono del Tesoro a 10 años, que tiene como carga una parte importante de riesgo y una parte de inflación,
si la inflación no se va a comportar mal por la caída en el precio del petróleo, entonces también tiene que caer la rentabilidad del bono y hoy está en 4.41, cuando hace un par de jornadas, ustedes recordarán, estábamos en 4.50. Vidal, varias preguntas. ¿A qué se debe ese incremento en la parte tecnológica que parece, a lo que te entiendo y te comprendemos, no estaba en el horizonte, en el mapa? Y número dos, esa reducción del precio del petróleo, ¿cuánto se puede ver materializada para el consumidor final? Empiezo por esta última, para el consumidor final en los Estados Unidos ya, porque eso es automático, pero en otros países donde tenemos un régimen diferente, tendremos que esperarnos. En el caso, por ejemplo, de Panamá, para los amigos que nos escuchan en Panamá, ellos tienen una metodología de ajuste cada 15 días. En el caso de Costa Rica, no. En el caso de Costa Rica, tiene que ser la ARECEP la que haga la solicitud y tendremos que esperarnos entonces un poco más de tiempo. Es muy probable que pasen hasta 2 o 3 meses más, porque las solicitudes que se puedan establecer, de hecho, la que viene ahora para el mes de julio, corresponde a datos anteriores, ¿verdad? Y en esos datos anteriores más bien teníamos un incremento en la energía. El movimiento no es tampoco tan dramático, ¿verdad? Los aumentos que se van a tener no son tan importantes, pero incluso los 13 colones que se están esperando para este ajuste en el diésel es de lo más alto que tendríamos, pero las gasolinas básicamente mantendrían el nivel actual. Tendríamos que esperarnos, Jonathan, 2 o 3 meses para ver una rebaja en este tema. Y con relación a la primera pregunta, fue específicamente Micron Technology el que oprimió el acelerador. Recuerden que veníamos teniendo una pesadumbre con relación a las tecnológicas y la posibilidad de una burbuja, pero lo dijimos también en entregas anteriores. Me parece incluso que fue la de ayer también que mencionamos que en el momento en el que saliera algún dato positivo, volvía otra vez el mercado a tomar optimismo hacia las tecnológicas y volver otra vez a apostar por ellas. Y estos resultados sorprendentes de Micron el día de hoy son los que están ayudando a este movimiento importante. Bueno, perfecto. Aclaradas las dudas, seguimos con el camino del día de hoy. Vidal, ¿qué más tenemos en la agenda internacional? Bueno, para pasarnos luego a la parte local, les cuento que hoy teníamos el dato de venta de viviendas nuevas, se esperaban 638,000, pero claro, en un ambiente tan retador como este, salió por debajo y fueron solamente 580,000. El inventario de petróleo, le damos mucho seguimiento acá todas las semanas, se esperaba que los inventarios cayeran en 3.900.000 barriles y cayó más, cayó 6.088.000. Lo que significa que entonces seguimos utilizando las reservas para hacerle frente al incremento en el precio del petróleo, que se está bajando ya por sí mismo por el mejoramiento de las tensiones en el estrecho de Hormuz. Les cuento que para mañana tenemos un dato muy, muy importante, que es el precio o la inflación a los precios del gasto del consumo, que es lo que utiliza regularmente la Reserva Federal para medir la inflación. Ya hemos conversado de que el indicador es más amplio, utiliza más cosas y geográficamente es mayor. Entonces, por eso es que le gusta a la Reserva Federal. El dato de mayo mensual se espera con un avance de 0,3 y el anual se espera en 3.4. El tema es este 3.4, porque está muy lejos de la meta de la Reserva Federal, que es de un 2%. También para mañana tendremos el PIB trimestral de los Estados Unidos. Se espera un avance de 1.6 en el trimestre, cuando en el trimestre anterior había sido de 2%, y las peticiones de auxilio por desempleo en línea con la anterior lectura, porque la anterior fue de 226,000 solicitudes y se espera para mañana 225. Importante ese dato porque es parte del termómetro de cómo al final de cuentas el comportamiento financiero económico de Estados Unidos y la geopolítica impacta directamente en los hogares de Estados Unidos y al final de cuentas se hace todo transversal a nivel económico y productivo. ¿Algo más internacional o nos vamos para Costa Rica?
Vamos rápidamente para Costa Rica. Habíamos mencionado al inicio de la semana que estábamos esperando una rebaja en el nivel del Monex, porque en esta semana hay que prepararse para pagar el adelanto de la renta. Esto depende también de los volúmenes que se den en el Monex y en la participación del Banco Central. Pero bueno, habíamos arrancado el lunes en un promedio de 454.44 y ya vamos en 453.46. Nos hacen falta un par de días, pero podríamos decir que si al final terminamos con un recorte de 2 colones, el movimiento es relativamente marginal porque estábamos acostumbrados a que en estas épocas fueran 4 o 5 colones los que nos moviéramos. Así que tendríamos que esperar entonces ahora las lecturas de mañana y de pasado mañana. Quiero cerrar esta entrega contándoles una noticia que fue un boom en Costa Rica y fue que la calificadora de riesgo Moody's le hizo un movimiento a la calificación de una cooperativa Copeande y esto ha generado mucho comentario. De acuerdo con el documento que revisamos con detalle, esta situación de Moody's se produce por una salida persistente de depósitos en la cooperativa. La cooperativa, según Moody's, ha venido registrando una continua disminución en la base de los depósitos. Ellas, me refiero a Moody's, esperaban una estabilización más rápida, pero la presión en las captaciones ha durado más de lo que la empresa estaba esperando. De esa manera, aumenta la sensibilidad de la entidad cooperativa a condiciones adversas en el mercado. Otro de los temas que habló la calificadora es que las aportaciones de capital social son negativas. Eso quiere decir que en el 2024 y 2025 hubo más retiros de asociados que nuevas aportaciones. También mencionan un bajo crecimiento del crédito y Moody's lo proyecta para este año nada más en un 3%. La rentabilidad cuando se compara con otras cooperativas es una rentabilidad relativamente débil porque los excedentes cayeron un 34% en el 2025 y la morosidad ligeramente superior al sector. Sin embargo, las autoridades de la cooperativa inmediatamente en la tarde hicieron un comunicado llamando a la calma y indicando que la cooperativa se encuentra en una condición relativamente saludable. Otra de las cosas que uno puede revisar, Jonathan y amigos, es la suficiencia patrimonial. Y todo esto está aquí justamente por el fantasma de Copeservidores. Copeservidores cae porque su suficiencia patrimonial pasa por debajo de 10 y ahí viene la intervención de las autoridades. Esta cooperativa tiene por lo pronto una suficiencia patrimonial por encima de 20 y hay espacio precisamente para que se logre hacer un saneamiento. Así que habrá que darle seguimiento al tema, pero insisto, un anuncio de esta naturaleza que se hace público, por supuesto, como debe ser, para que los inversionistas estén debidamente informados, no deja de generar resquemores por la situación que recientemente vivimos con Copeservidores. Sí, son fantasmas que se reavivan y hay que tenerlos, como vos decís, siempre en el tapete, como también estás planteando que la suficiencia patrimonial es vasta y es importante. Por lo tanto, vamos a ver cómo se puede hacer el plan remedial para poder resolver esas falencias que Moody's está estableciendo y eso será en el mediano y largo plazo, Vidal. Esperemos que así sea por el bien de la cooperativa, de los inversionistas y por el sistema que también se ve tensionado por noticias de esta naturaleza. Cierro nada más recordándole a los ticos que el Banco Central de Costa Rica a su vez nos recuerda que las monedas de 5 colones, 10 colones y 25 del diseño anterior ya saldrán de circulación el próximo 1 de julio, así que nos quedan poquitos días para ver qué hacemos con todos esos chanchitos que probablemente tengamos en las casas. Así es, importante ese dato para todos y en especial para los que ahorran todas las moneditas que se encuentran, Vidal. Muchísimas gracias por todo el día de hoy. Gracias, un fuerte abrazo a la distancia a todos y como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.